Sí. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Yo tengo que sacar el porcentaje, por eso está el ejercicio dentro de la unidad de composición porcentual. El porcentaje que ocupa esto con respecto a esto. ¿Sí? Y después, teniendo ese porcentaje, yo lo transformo en los gramos de peso atómico y calculo los gramos de oro. Bien. Vamos a decir que si el 100% es no 2,529 total. 0,529 ¿tiene calculadora? Sí. Gramos. Hacemos 0,529 Por 2,529 dividido dividido 100. No, al revés. Dividido 2,529. O sea, multiplicás entonces. Sí, mira, ya cuando lo terminen. Cuando ustedes plantean una regla de 3 simple, siempre en diagonal se multiplica y horizontal se divide. ¿Está? ¿Puede ser que me dé 20,91? Sí. Bueno, te da 20,9, que si quieren lo podemos transformar en 21, no importa, por ciento. Entonces, ahora, si 20,9% son 32 gramos, ¿sí? El otro, lo que falta para el 100%, va a ser el peso de este. ¿Se entiende? Sí, Es medio rebuscado, pero había que pensar. Vamos a decir, si 20,9% son 32 gramos, que 32 gramos es el peso atómico, perdón, peso molecular del oxígeno. Sí, está ahí. Acá ponemos, sería 79,1 Sí. para llegar al 100. Esto tiene que dar el 100%. ¿Cuánto da eso? 32 por 4 sería. Por 4, 12, 100. Igual dividido 20,9. 121 puede ser. 121. Entonces ahora lo que tenemos que hacer en la tabla periódica es buscar un elemento que aproximadamente pese 121 gramos. Claro, yo llegué hasta el 3 simple del 100, el que Digo- dice cómo quiere ahí se me clavó. Digo aproximadamente porque cuando nosotros redondeamos y demás, puede ser que el cálculo no sea exacto. Entonces en la tabla periódica, como están ordenados de menor a mayor por peso, vayan siguiendo el número másico, que es el numerito chiquito que tienen abajo del símbolo. Y puede ser el estaño o el antimonio. Porque Antimonio. Tiene 121,75, fue el más llegado. Si no, fuese 118. No. 119. Déjame ver. Tiene que ser el estaño. Si es 121, no, el antimonio. 121,75. Listo. Entonces, la fórmula esta, vamos a traer acá, es antimonio SB. oxígeno 2. ¿Sí? Ahí está. Bien. Después, ya en la encuentro de. El próximo encuentro, sí, mayo, ya vamos a ver por qué se llega a esta fórmula, cómo se forma y demás. ¿Está? Listo. Bien. Está. Vamos al ejercicio. No sé si lo están copiando. Si lo están copiando, resuelvo del otro lado. Así no se nos va toda la clase con esto. El ejercicio 2 dice un anestésico llamado metamisol sódico. Está la fórmula acá. Sí, yo no entendí por qué en la descripción apareció como un punto ahí entre el. Porque es hidratado. Punto agua significa que viene hidratado. Ah, ¿Sí? Significa que por cada molécula de toda esta cosa hay una. se agrega una molécula de agua. Eso es para estabilizarlo, para que no se libere ningún gas, para Listo. diferentes cosas. Bueno, dice de peso 351 gramos. ¿Corroboraste que pese eso? Sí, lo busqué por la realidad. Bien. ¿Sí? Hay que corroborar primero que esto está acá pese eso. Sí, yo busqué la fórmula completa en el Google, me dio el mismo Sí, peso. entonces no vamos a corroborar.
Ya después vamos a ver cómo se saca el peso ese. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la relación entre las masas de carbono, hidrógeno y nitrógeno? Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacar la cantidad de cada uno de estos, ¿sí? O mejor dicho, tomar uno como unidad y decir a cuánto corresponde de los otros. Eso lo podemos hacer con porcentaje o lo podemos hacer con proporción. Siempre vamos a decir que el 100% es el peso molecular, 351. Entonces nosotros vamos a decir, si 351 gramos es el 100% porque es el peso total de la molécula, Sí. y acá tenemos que buscar el peso de carbono, el peso de hidrógeno y el peso de nitrógeno. El carbono en la tabla periódica pesa 12. ¿Cuánto carbono tenemos ahí? Por 13. Hay que multiplicar 12 por 13. ¿Cuánto es eso? 156. 156. Entonces 156 gramos Ahí va. y obtenemos el porcentaje de carbono. Hidrógeno De 16, porque es por 1. pesa 1, lo multiplicamos por 16, me da 16. Entonces, de vuelta, 351, 16 gramos. Por 100. Exactamente. Lo voy a hacer así para no Sí, comer sí, toda sí. la regla. Sí, está bien. Y nitrógeno pesa 14 42. por 3, ¿cuánto? 40 y 42. 42. Perfecto. 42 Era lo gramos. mismo, sí. Entonces, hacemos 156 por 100 dividido entre 51, 16 por 100 dividido entre 51 y 42 por 100 dividido entre 50. No tomamos en cuenta de lo del agua. No, porque esto es lo vemos así. Claro, eso sería como que. Sí, ahí está. Bien, entonces, bueno. ¿Eso sería el peso sin hidratar el elemento o algo así? Exactamente. Sí, sería para calcular la relación entre estos compas. ¿Cuánto da eso? Este más o menos debe dar el 50%. 156. El 40. 51. 44,4%. El oxígeno hace directamente este dividido Ah, listo. 16. dividido entre 51. 0,045. Entonces es el 4,5. ¿Y 42 dividido entre 51? 0,119. 119, entonces para 0,119, entonces el 11,9%. ¿Está? Bueno. Acá lo que nosotros podemos establecer, primero que esto sería la respuesta de la relación entre cada uno. Pero miren, ¿qué relación hay entre este porcentaje y este porcentaje? Aproximado. Es una décima parte del Exactamente. Vamos a decir nosotros que cada un hidrógeno, Sí, ¿sí? 10 partes. Perdón, cada un carbono, ¿sí? Tenemos 10 hidrógenos. ¿Sí? Y si hacemos este con este, Es un cuarto. aproximadamente, exactamente, cada un carbono tenemos 4 nitrógenos. En un lado te da la proporción en porcentaje y el otro te da, en uno te da el porcentaje y el otro la proporción. Sí, en este es al revés, perdón. Cada un nitrógeno tenemos 4 carbonos. Y si se fijan, 3 nitrógenos a 13 carbonos, pero esto no lo tienen que tomar en números, sino lo tienen que tomar después en peso, por eso hacemos el cálculo de peso. Igual la respuesta es esta. ¿Sí? La relación es que hay 44% de carbono, 4,5 de hidrógeno y 11,9. O sea, se pueden tomar las dos relaciones, el porcentaje Sí. o la proporción. Exactamente, la proporción sería esta. En esta molécula es muy complicado establecer la proporción sin usar decimales, por eso yo te dije muy aproximado cuánto sería. Claro. ¿Sí? Para hacer eso tenés que dividir uno sobre otro y bueno, es más difícil. Entendí por qué era el H2O. Bien. Bueno. Claro, yo le sumaba el paso, no me da nada. No, después los hago porque no los entiendo. Listo. Gracias, profe. Los que no lo hicieron, si quieren, tomen una foto o que uno le tome una foto y la suba al grupo.
que tienen ustedes y ya continuamos. Uy, Una última y dale. Un caso que se llama subnivel o número cuántico secundario, Sí. que es el que me va a decir dentro. ¿Sí? Nosotros tenemos el núcleo, vamos teniendo los niveles. ¿Sí? Acá están los electrones, dependiendo del elemento que tenga. Pero ¿qué pasa? Dentro de esto yo voy a tener subniveles, es decir, los electrones con menos energía se van a ubicar en un subnivel S, los con un poquito más de energía en un P, en un D y en un F. ¿Sí? ¿Cuándo voy a tener esos? Me lo indica la configuración electrónica. Te devuelvo la tabla y présteme otra porque está así. No tiene nada. ¿Por qué todos vienen con tablas raras y no me sirve? Está acá atrás. Bueno, aquí está. A ver. ¿Te preocupes? ¿Te sirve? Esa, pero está separada en realidad, si bien. Ah, Exactamente. Toma porque. Mira, tampoco me sirve. Toma. Esto lo comparto. Si no, toma. Esa marca tiene la configuración. Esta serie lo tendría que pegar, pero es toda la parte de atrás. esto acá, mira. ¿Esto de quién es? ¿Tuyo? Acá hay una esquemita, ya después se lo muestro en la pantalla, lo tengo más grande, que determina la configuración electrónica de todos los elementos. Ah, ¿Sí? Ah, bien. Ese sí. Bueno, fíjense si lo tienen, a ver si lo. Lo voy a buscar acá. O sea, energéticamente de los menos electrones van desde adentro hacia afuera. Digamos, de la supuesta órbita que Ustedes nos da. fíjense en este cuadrito, Sí. o en este es lo mismo. Sí, acá. Ok. Acá están los niveles de energía. Nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto que dibujé acá. Si el átomo solamente completa con sus electrones el nivel 1, los electrones van a estar ubicados en un subnivel S. Fíjense que ahí tiene la letra S. Sí. Si tiene más cantidad de electrones, puede completar hasta el segundo nivel, o sea, va a tener el primero completo y va a tener el parte o completo el segundo. En el segundo, aparte del subnivel S, se agrega un subnivel P. En el tercero, fíjense que tenemos S, P, D y ahí se van agregando subniveles. ¿Por qué se van agregando subniveles? Porque tiene tanta capacidad de contener electrones que los tiene que ordenar de una manera. Entonces, en el primer nivel, yo solamente voy a tener un subnivel que se va a llamar S. En el segundo, como es más grande, yo voy a tener un subnivel denominado S y un subnivel denominado P. No es así como es realmente, sino que yo estoy haciendo una representación. Bien, sí. En el tercero, vamos a hacerlo más amplio, yo voy a tener un subnivel S, un subnivel P y un subnivel D. Sí. Y después seguimos avanzando. ¿Qué me indica esto? A mí me indica que todos los subniveles de S, pueden contener como máximo hasta 2 electrones. O sea, ¿qué significa contener como máximo? Que pueden tener uno o pueden tener dos. Entonces, si me voy a la tabla periódica, el hidrógeno tiene un solo electrón, entonces el electrón del hidrógeno va a estar acá, en alguna parte de todo esto. El helio tiene 2 electrones, los 2 electrones del helio van a estar acá. Ahora, si no me voy al litio, que tiene 3 electrones, 2 sí o sí van a estar acá, y el tercero se va a tener que mudar a esta zona, porque no hay más lugar acá. Y si me voy a uno que tiene 4, voy a ocupar estos 2 y estos 2. Y si ya paso uno de 5, me voy acá. Y el subnivel P, como es más grande, fíjense el espacio que ocupa, si esto completamos todo el círculo, puede contener hasta 6 electrones. Aquí en la tabla, profe, me parecen como, en algunos casos me parecen como 2-8-1. Esto me parece así, ¿ves? Distribución de electrones en niveles, me parece en ese caso 2-4, ¿ves? Y yo me fijo por Sí, eso, también. me parece así. ¿Ves? En este caso sí me parece 1. Después acá es 2-1, 2-2. Y ahí te dice 2, 4, 1. En este caso 2, dice 6, 1. Sí, ¿qué significa eso? O 2-8-2, ¿ves? Bueno, 282 significa que en el primer nivel tiene 2, en el segundo nivel tiene 8 y en el tercer nivel tiene 2. Ah, listo. Pero tenés que prestarle atención a lo que está más abajo que tiene las letras. Bueno, Listo. seguimos. El subnivel D puede contener hasta 10 electrones y el F
puede contener hasta 14. ¿Sí? No lo vamos a usar nunca. Y el G tampoco, así que no se preocupen. Como mucho podemos llegar hasta acá, porque si yo les tengo que pedir que ustedes me describan toda la configuración electrónica, Un mes. con buscar un elemento que tenga 15, 20, Sacarlo en aquella tabla, por ejemplo, te sale el último Sí. nivel de configuración. Sí, electrónica. sí. O sea, te dicen el. pero yo lo que les voy a enseñar es que lo hagamos todo completo, no la última partecita que aparece en la tabla. Y no vamos a buscar un elemento que tenga 180 electrones porque van a estar toda una mañana escribiendo. Vamos a buscar uno de 20, uno de 15, ¿sí? Digamos, conceptualmente a mí me pueden demostrar lo mismo si saben o no hacerlo con uno de 4 electrones o con uno de 150. Claro, más ¿Sí? Así que si les doy uno de 150 es porque me caen mal. Claro, acá en la última parte sí aparece. Básicamente vamos a eso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace esto? No sé para qué me fui de ahí si tengo que buscar. O sea que básicamente cada los subniveles solamente contén de estas dos y ahí si no va pasando al otro subnivel. Exactamente. Entonces, busquemos un elemento cualquiera de la tabla periódica, no me digan uno de 150 electrones porque se va a apagar. Alguno del tercer renglón, del segundo renglón, cualquiera, el que quiera. Arsénico. Bien, arsénico. ¿Cuántos electrones tiene el arsénico? Ajá, ahí va la pregunta. Bueno, ya les explico cómo es eso, pero decime el número atómico del arsénico, el número más grande que tiene arriba. El arsénico, 70 y casi 75, porque 74. Busquemos otro más chiquito. Oxígeno 16. Ahí va, gracias. O de boro. Oxígeno tiene el número atómico 16. Sí. Esto, por ahora, me indica que tiene 16 electrones. Digo por ahora porque brinda mucha más información. Entonces, yo me tengo que ir a este cuadrito y tengo que empezar a completar cada una de estas pelotitas con la cantidad de electrones que puede contener hasta llegar a los 16. Entonces, voy a empezar por acá. Fíjense que acá está ordenado en flechas cómo tengo que seguir la dirección. el orden. Lo que tiene. Empiezo. Nivel 1, subnivel S, entran 2 electrones. De 16 me quedan 14. 14. Me paso al nivel 2. En el subnivel S me entran 2 electrones. Tiene 8. Tiene el peso molecular ese. Sí, Al lado. 8 era. Bueno, hubiese sido lindo hacerlo con 16. Bueno, Vamos de azufre. Y lo pasamos. ni importa. Vamos a terminar con el 11 y no hacemos el del azul. 2, 4 y tengo que llegar a 8. Pero ¿qué pasa? En el nivel, subnivel P me entran hasta 6. Yo no voy a poner el 6, voy a poner el 4, porque estos 3 numeritos me tienen que sumar 8 electrones. Si yo tuviese 10 electrones, sí pongo el 6 acá. Acuérdense, cada una de estas bolitas puede tener hasta dos. esta cantidad. Yo la tengo que ir completando y a medida que voy llenando una, paso y lleno la otra. Claro. ¿Sí? Bien. Supongamos el azufre que tiene 16. Ahí va. 1S2, 2S2, 2P6. Llevamos 10. Vamos al nivel 3. 3S2, 12. 3P6 son 18. Y fíjense que del 3P 18. pasa al 4S primero. Es 16, no se me pasa. Claro, dijiste 18. 3P4. 3P. Oh, les quería mostrar, pero bueno, igual. Y se completa hasta ahí. Si ustedes completan el 3P, cuando continúen, no tienen que seguir con el 3D. Fíjense la flecha. 3P, 4S y después vuelve el 3D. Potasio Sí. 4. Bien, sí, porque está en el periodo 4. Pasan por el 4S y después vuelven al 3D. Es la única, esta cuestión, ahí y ahí, es la única que vamos a ver, porque después se repiten otros, pero ya necesitan muchos electrones, entonces no nos vamos a pasar ahí. Presten atención cuando ustedes vayan escribiendo eso, de respetar este orden y no por hacerlo apurado ir escribiendo primero una columna y después las otras. ¿Bien? Bueno. Volvemos todo para atrás. Por acá. Sí. Acá en algunas tablas sale el elemento noble con la configuración al lado. O sea, por ejemplo, potasio dice argón 4S. Bien, ya vamos a eso. ¿Ah?
Ahí lo explicamos. Acordate para preguntármelo ahora en un rato. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a definir yo como números cuánticos? Cuando establezca la configuración electrónica, el último número grandote, ¿sí?, va a ser el nivel de energía o el número cuántico principal que se representa con la letra N. Con la letra L voy a representar el número cuántico secundario, que el número cuántico secundario es el subnivel de energía, es esto que tenemos acá abajo. Entonces, si acá vamos a poner también, este es N. Ah, acá me parece como simultáneo, sí. Sí, tiene. Sí. Si termina en S, vale 0. Si termina en P, vale 1. Si termina en D, vale 2. Si termina en F, vale 3. O sea que yo acá podría ponerle 0, 1, 2 y 3. Como en este caso los dos terminan en P, L va a ser igual a 1, L va a ser igual a 1. ¿Está? Números cuánticos. Sí. ¿Va bien hasta ahí? Entonces ponen Primero arman la configuración electrónica y después se fijan cuál es el último número grandote y cuál es la última letra. Y ahora se complica con estos últimos dos. Ahora se complica. El número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Para el número cuántico magnético yo sí o sí necesito armar las casillas cuánticas. ¿Qué son las casillas cuánticas? Son, como su nombre lo indica, casillas divididas a la mitad. ¿Sí? Casillas divididas a la mitad, o sea, triangulitos, en los que en cada triangulito va un electrón que se dibuja como una flechita. Sí. Tac, tac. Para el subnivel S va a ser un solo cuadradito porque tiene dos electrones. Para el P van a ser tres cuadraditos. que tienen 6 direcciones. Exactamente. Y así sucesivamente. Y para el D van a ser 5 y hasta ahí llegamos. El F no lo vamos a trabajar nosotros, pero sepan solamente que son 7 cuadraditos. ¿Qué tiene de particular esto? Que estos cuadraditos o estos triangulitos siempre se completa primero toda la línea de abajo y después recién pasamos aquí. Entonces acá, miren. Que hay excepciones igual. ¿No? ¿Cómo hay excepciones? Que a veces es más estable, a veces no. Si no me equivoco, era lo que vi yo últimamente en la facultad. Que había excepciones que si eran dos positivos, pero a veces eran más estables tenerlo. Eso lo vamos a ver en Química Ambiental 2, cuando veamos química orgánica, porque hay un fenómeno ahí que ocurre principalmente en el átomo de carbono, pero en el nitrógeno. No me acuerdo que las excepciones también. no me preguntes cuáles eran. No, excede a lo que tenemos que aprender nosotros, pero sí, se llama hibridización de orbitales y lo vamos a ver después. ¿Y esto, por ejemplo, los triangulitos representaría el estado del electrón? Los triangulitos representan el espacio que ocupa cada electrón. ¿Viste que yo te dije que acá puede haber Sí. solamente dos? Bueno, Sí. es porque este triangulito representa, supongamos, Sí, este sí. espacio y este triangulito El otro espacio. Ah, mira. Entonces puede haber dos. En realidad no es que sean así, sino que es uno opuesto al otro. Porque como tienen carga negativa, tienen que estar lo más alejados posible. Ok. Pero para seguir manteniendo este dibujo. Entonces, en el primero, que es el oxígeno, yo voy a completar los 4 electrones en este dibujo. Voy a poner primero los 3 electrones de abajo y al último el electrón de arriba. ¿Para qué hice eso yo? Para establecer el número cuántico magnético. El número cuántico magnético siempre va a ir desde menos el valor de L, que es el que anotamos acá, hasta más el valor de L. Como este L vale 0, M va a ser igual a 0, siempre. En este vale 1, entonces yo en números enteros tengo que decir menos 1, 0, más 1. Como este vale 2, voy a decir menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 1. Esos son los valores que tiene cada una de las casillas o cada uno de los orbitales o de los espacios que ocupa el electrón.
¿Me va siguiendo hasta acá? Bueno, en el caso de aquel, el último electrón que yo dibujé es este, por lo tanto la casilla es menos 1. ¿Sí? M Menos 2. es igual a menos 1, porque esta sería el 0 y esta sería el más 1. Si me hubiese tocado, por ejemplo, uno que tuviera 5 electrones, Ahí sería menos 2. exacto. No, sería Menos. 0. Claro que también Porque es yo cero, pongo ahí, cero. como el quinto electrón está en la casilla 0. ¿Sí? Y si quedaría de aquel lado la casilla completa, sería 1. Entonces ahora, miren, nosotros establecimos en qué nivel se encuentra, en qué subnivel se encuentra, dentro de cada subnivel, en cada espacio, y qué es lo que nos falta determinar. Miren las casillas. Hay algo que nos falta determinar para saber dónde está exactamente ubicado, dónde... Si es posición si es de arriba o de abajo. Exactamente, como yo en cada casilla tengo dos Sí. espacios, yo ya sé si es la de la izquierda, la del medio o la de la derecha. O la única o en esta que son 5. Ahora me falta describir si está en la de abajo o está en la de arriba. Y eso lo da el cuarto número cuántico, que es el número de spin. El número de spin dice que como los dos electrones tienen carga negativa y tienen que estar ubicados en espacios opuestos, cuando se mueven alrededor del átomo, uno lo hace girando en sentido horario, rotando sobre sí mismo, y el otro rotando en sentido antihorario. Y eso hace que cuando se mueven, siempre se van a mantener en puntos totalmente alejados respecto, o sea, cerca del núcleo, pero alejados entre ellos, porque al ser cargas iguales, se repelen. Entonces se van moviendo así, dibujando esos espacios que después los vamos a ver en uno acá, en este esquema que está acá. Estos son los espacios por los que se mueven los diferentes electrones. ¿Sí? Después cuando lo abran en el campo, en la compu de su casa, van a poder ver bien esta imagen y que está un poco más amplia. ¿Sí? Entonces, como lo dice acá y de manera muy sencilla, si la flecha está para arriba, el valor es positivo. Si la flecha está para abajo, el valor es negativo. Siempre vale un medio, porque como está la casilla dividida en dos, medio positivo y medio negativo. Entonces, en este electrón, el número de spin va a ser menos, porque va para abajo, menos un medio. ¿Sí? Si nos hubiese tocado uno de los de abajo, es positivo. ¿Sí? ¿Qué podemos tener de esto como actividad, como ejercicio? Que yo les dé un elemento de la tabla periódica que diga, describa la estructura atómica y los números cuánticos. La estructura atómica ya la vemos ahora y los números cuánticos son estos. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Buscar cuál es el número de electrones, del número de electrones escribir la configuración electrónica. En el último hacen la casilla cuántica, porque yo les podría pedir que lo hagan para todos, pero estos anteriores es totalmente al vicio porque no los van a usar. Del último hacen las casillas, completan los electrones y ahí me dicen N vale tanto, L vale tanto, M vale tanto y S vale tanto. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Y acá tienen una tablita que dice, para el nivel 1, el subnivel solamente puede ser 0. El valor de M solamente puede ser 0 y el valor de S puede ser un medio positivo, un medio negativo. Para el nivel 2, nosotros podemos tener L0 o L1. Si tenemos L0, M va a valer 0. Si tenemos L1, M puede ser menos 1, 0 o más 1. Y el número de spin siempre es igual. Si tenemos 3, ya llegamos hasta el subnivel D. Entonces podemos tener subnivel 0, subnivel 1, subnivel 2, o S, P y D. M0, M desde menos 1 hasta más 1, y M desde menos 2 hasta más 2. Y ahí nosotros, ¿cómo lo vamos a saber a eso? Cuando determinemos a dónde está el último electrón. ¿Sí? Y ese sigue siendo igual. Y acá tienen la cantidad de electrones que pueden entrar en cada subnivel. ¿Sí? Esa tablita es más o menos un resumen. No quiero que se la aprendan de memoria, prefiero que sepan desarrollarlo como yo lo acabo de hacer recién. Ahora vamos a hacer un ejemplo más cuando veamos
la configuración eléctrica. Y acá tienen una analogía con un edificio, ¿sí? Los pisos del edificio son los niveles, los departamentos por piso son los subniveles, las habitaciones son el número magnético que es M, cada una de las habitaciones, ¿sí? Y las camas por habitación es el número S, 2 camas por habitación. Eso me gustó. ¿Sí? Se Eso puede, lo lo pueden entendí. esquematizar así. Genial. Bueno, esta es una descripción del átomo. Y ahora vamos a lo que tiene que ver con estructura atómica, que es lo que tenemos que haber visto primero y después ir a esta parte, pero toda esta parte es la que explica la última teoría atómica. Qué bonito, ¿no? ¿Puedo borrar todo eso que está escrito? Sí, yo tengo que leerlo como loco. Sí. Bueno, ahora viene la parte fácil. La estructura atómica es básicamente la identidad del átomo, la identidad de cada uno de los elementos de la tabla periódica. ¿Cómo yo los puedo identificar? Básicamente describiendo su número atómico y su número másico. Todos los elementos de la tabla periódica, nitrógeno, azufre, que ya lo tenemos ahí, no sé, cloro, tienen un número atómico propio y un número másico. Eso es igual, o sea, es único para cada elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, el nitrógeno tiene número atómico 7 y másico 14. Este tiene 16 y número másico 32. Y el cloro tiene 17 y número atómico 35. ¿Bien? Con esos elementos, perdón, con estos números, o estos valores que me los da la tabla periódica, yo puedo establecer las partículas subatómicas que tiene cada elemento. Y una vez que hice eso, me voy a hacer esto. ¿Sí? El número atómico, o el número más importante que más resalta en la tabla periódica, ¿sí?, es el número de protones que tiene, ¿sí?, cada elemento. Es el número más importante porque como los protones están adentro del núcleo, ese número no va a cambiar nunca. Y si por alguna fusión nuclear o alguna reacción que no las vamos a ver pero que existen, varía esa cantidad de protones, ese elemento se transforma en el que le sigue o en el anterior dependiendo cuántos protones haya perdido o ganado. ¿Sí? Entonces, el número de protones es fijo si vos decís 8 protones, oxígeno. Si decimos 7, nitrógeno. Si decimos 16, azufre. Es el que le da la identidad, ¿sí?, la característica. Y después el número másico es el que establece la masa que tiene el núcleo de cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, número atómico va a ser siempre el número de protones. En este caso van a ser 7. ¿Y cómo es un átomo con la definición de el último modelo atómico que yo les dije recién? ¿Qué era? Lo como un átomo, lo de las 9. Sí. ¿Cómo estaba constituido un átomo? Cantidad de protones y electrones en tu cantidad y sumatorio de electrones. Pero según el último modelo, que es el de Schrödinger, ¿ese? Sí. El que está constituido como que tiene una masa de nube y tormenta adentro y otra masa de nube y tormenta afuera. La masa, lo que tiene masa o peso, es solamente el núcleo. La nube que existe alrededor es despreciable lo que puede llegar a tener de masa con respecto al núcleo. Y el núcleo está constituido por Protones y neutrones. Protones y neutrones. Sí. Entonces, cuando nosotros hablemos de la masa de un átomo, vamos a estar refiriéndonos a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Entonces, si yo ya conozco este número, porque lo saco de acá, ¿cuál es la cantidad de neutrones? 7. Si la masa es 14 y 7 están ocupados por los protones, el número de neutrones va a ser 7. 7. Bien. Y en los átomos neutros, la cantidad de protones
tiene que ser igual a A la la de- cantidad de electrones. ¿Sí? Las cargas positivas se anulan con las cargas negativas. Siempre. Entonces, yo de acá establezco que los electrones también tienen que ser 7. ¿Sí? Bueno, en todo ese lío que les hice, lo vamos a resumir así. Protones 7, electrones 7, neutrones, en este caso 7. 7. Son todos iguales. Y recién ahí agarro esto y me voy a hacer la configuración electrónica. ¿Sí? Que ya si quieren con ese ejemplo lo repito. El del azufre no lo vamos a ver porque va a dar igual. Y el del cloro, fíjense. Número atómico. Me da el número de protones. 17. Sí. Número de electrones tiene que ser igual. Me da 17. Y para el número de neutrones, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumarlo? ¿Cómo calculaba el número de neutrones? Necesitarle al mágico restarle los protones. Exactamente. Al número másico le restamos los protones, o lo mismo, es decir, restamos estos dos números. ¿Sí? Y me da 18. Protones, neutrones. Eso es lo que nosotros vamos a ver como estructura atómica. Fíjense que ahí está la definición de número másico y la de número atómico en la tabla periódica. Este número lo vamos a trabajar siempre redondeado. De 5 a 9 se sube 1, de 0 a 4 se queda el número constante. El famoso redondeo. Exactamente. Entonces, al 17, por ejemplo, en este caso al 17, se le restaban los 35 y te quedaban los 18 que tienen. Se le restaba el número másico, digamos, y ahí te da el número de neutrones. Y a partir de ahí elegir de la mitad de los electrones para hacer lo... Sí, no siempre es de la mitad, el de electrones. Porque El de si vos electrones. lo pones en orden distinto, Claro, no tenés que digo elegir. que siempre a partir de ahí de los electrones empezás a solucionar. Exacto. Sí, gasta siempre el número de protones. Elegimos. A menos que sea una unión mutual. Claro, pero por eso elegimos, porque se trata de configuración electrónica, por eso elegimos los Electrones. electrones. Entonces, Más electrones. con los electrones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, primer nivel, subnivel S2, 2S2, 2P3. ¿Bien? Es la configuración para llegar a 7. La sacamos del cuadrito que está en la tabla periódica. Y de acá voy a decir, N vale 2 porque es el primer número, L vale 1, ya lo borré, pero acuérdense que P equivalía a 1. Y acá hago el dibujito de la casilla y tengo que poner 3 electrones, siempre primero los de abajo y después Bien, paso lo de a arriba. Y siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el último electrón que yo escribí? Este. ¿En qué casilla está si yo tengo que elegir el número cuántico M, magnético? 1 positivo, porque acuérdense que este era menos 1, este era 0 Cero y este y era ese más es 1. uno. Entonces M más 1 y el número de spin o de giro decía si la flecha va para arriba es positivo, si la flecha va para abajo es negativo. Como la flecha va para arriba, más positivo. 1 medio. ¿Sí? Ok. Examen final de química, ejercicio 1. Son 1 o 2 elementos de la tabla periódica que ustedes tienen que hacer esto. Completo. ¿Sí? Vamos con el cloro, así ya cerramos acá. Yo lo hago rápido, ustedes van a tener en la tabla periódica el esquemita con todas las flechitas y las pelotitas que tienen que llenar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. No, 3P5. ¿Ah? Suman 17. Que son los números que tenemos acá. De acá, N vale 3. L vale 1. M, y para saber N yo tengo que dibujar esto. Si practican mucho lo van a hacer sin la necesidad de dibujarlo. ¿Hace falta dibujarlo? Si lo sabes, si te sale mentalmente, hacelo mentalmente. Si te equivocas, culpa tuya, pero si está bien, está bien. M vale 0, porque es la casilla del medio.
Y ese en este caso va a ser negativo porque la flecha va para abajo. ¿Está? Para arriba positivo, Para abajo negativo. Creo que en el dibujito está la ley de la mano. ¿Sí? Pueden o copiar o sacarle una foto. Yo estoy filmando, porque seguramente me voy a olvidar de algo. Sí. Así que... Están filmando los tres. Yo no sé, yo estoy filmando. ¿Se Sí, puede? sí, ¿Está todo bien? él filma todas las clases. así que- No pasa nada. Ya después lo borro. O lo subo a YouTube. Tenemos lo del fotovoltaico. ¿Lo has visto ahí? Yo no lo vi más. Lo guardé y lo dejé ahí Pero fue todo. una consulta que mi tabla periódica es como que me parece. Te da el grupo. Fíjate que el cloro está en el periodo 3, grupo 7. Sí. Y el nitrógeno 2 y 5, 7. está en el periodo 2, grupo 5. Porque tiene 5 electrones en el último nivel. Es como que corta. Claro, la tabla periódica directamente te pone eso para que vos puedas hacer esa relación. Grupo, periodo y última. Listo. Cuando yo les pida configuración electrónica, es completa. No me copien la de la tabla periódica. Sí, porque si no queda incompleto. Sí, sí. Incluso la tabla periódica, en los elementos que están en el medio, que son los elementos de transición, Sí. está desordenada la configuración electrónica ahí, la última parte. Entonces, cuando la hagan, no copien la última parte de ahí o no se corrijan con eso. Háganlo con el esquema de las pelotitas que salen. Sí, acá me aparece como un triángulo y me dice arriba que significa irregular. Si ustedes en su tabla periódica no tienen ese esquema, como la que me mostraste vos, Sí. o lo imprimen de acá o lo copian en un papel y en el día del parcial o del examen lo traen y lo usan. No hay ningún problema con eso. Si no, en el último de los casos, se los escribo yo en el pizarrón. Pero ahí me voy a poner de mano así. Bueno, Siempre se pone mal. lo que me decía recién vos, como nosotros tenemos el átomo, y voy al dibujo viejo, Sí. acá tenemos protones y neutrones, Sí. y acá alrededor tenemos electrones. Cuando los elementos químicos reaccionan con otro elemento químico, siempre lo hacen a través de sus electrones, ¿sí? Porque esto es lo que tienen adentro y no se relaciona salvo reacciones nucleares. Claro. No vamos a ver eso el año que viene, vamos a tocar un poco ese tema. Entonces, los elementos de la tabla pueden ganar o perder electrones para completar su configuración electrónica. ¿Cómo pueden completar la configuración electrónica? De dos maneras. Los elementos que están a la derecha de la tabla periódica van a ganar electrones. ¿Por qué? Porque al cloro le falta un electrón y completa. Al nitrógeno le faltan 3 electrones. Le faltan 3 electrones y completa la configuración. ¿Qué significa completar la configuración? Convertirse en un compuesto estable. Claro. Se junta con otro, ganan, pierden, comparten electrones y forman una molécula. Entonces, cuando pasa eso, los elementos pueden ganar electrones o perder electrones. Si ganan electrones, se convierten en aniones, iones de carga negativa. Cloro menos 1, oxígeno menos 2, azufre menos 2, flúor menos 1, etc. ¿Sí? Ganan electrones. Y los que pierden electrones se convierten en cationes. Positivo. Exactamente. Positivo. Presten atención cuando resuelvan esto para iones, porque también van a tener iones, y seguramente van a tener iones, porque ahí agregamos un concepto más. Si tiene carga negativa hay que sumarle electrones, y si tiene carga positiva hay que restarle electrones. Es al revés de lo que representa la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tiene más electrones, en el balance hay más negativos que positivos, por eso queda negativo. Y si tiene menos electrones, en el balance de cargas hay más positivos que negativos, por eso queda con carga positiva. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Es segurísimo y se los
voy contando ya, que si tienen ejercicio de esto, van a tener un átomo en estado neutro y van a tener uno o dos en estado de ion. Para que hagan exactamente la misma descripción, tengan en cuenta que si está en estado iónico, la configuración se completa, el nivel se completa, o sea que acá no te pueden quedar espacios libres en la casilla. Bien, ahí está, acá. Fíjense, número atómico y número másico se mantienen igual, eso no cambia nunca. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la descripción de protones, neutrones y electrones, como este tiene carga positiva, le restamos 3. Y como este tiene carga negativa, le sumamos 2. Ahí en el ejemplo. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, protones, neutrones y electrones, acá van a tener 13, 13, 14. Allá tienen 13, 10, 14. Y en este van a tener 8, 8 y 8. Y como es ion, quedan 8, 10, 8. ¿Sí? ¿Más o menos me van siguiendo? Más o menos te vamos siguiendo. Bien. Genial. Esto es hasta las 11, ¿no? No me acuerdo. Con 3. Y este es bivalente porque son 2. Y si no, puede ser monovalente cuando es 1. Sí, de 9 a 11, profe. ¿Hace falta escribirlo eso? No, ¿O no, los años de oxígeno? Sí, solamente eso. Sí, esperamos que sí. Bien. Muy bien. Bueno, esto de configuración electrónica ya lo vimos. Y estas son las casillas cuánticas en un esquema para que ustedes después lo vean cómo se van completando. Acá le falta la rayita que divide al medio. Claro. ¿Sí? Pero se entiende. Y cómo se van completando, fíjense. En vez de poner rayos, te cambio de color. Primero todas las de abajo, y acá empieza con la de arriba, con la segunda de arriba y la tercera de arriba. ¿Sí? Error muy grave si me completan un triangulito de arriba antes de completar todos los de abajo. ¿Sí? Perfecto. Acuérdense. Bueno, ¿estamos hasta acá? Vamos a, en el ratito que nos queda, a ver un poquito de tabla periódica. Que de tabla periódica lo que vamos a ver, ya lo vimos un poco acá con grupos y periodos, y vamos a ver unas propiedades. Esto yo después, mañana calculo, se lo voy a... No, hoy en la tarde, se lo voy a subir acá. Bien, bueno, digamos que de lo de la tabla periódica lo más importante sería, y lo que no cambia es el número atómico, el peso másico. Número atómico, número másico. Sí. Sí, número másico. Bueno, y lo demás no sé qué es. Está bien con el video ahí. Porque si no, es que estás filmando, después se la puede compartir. Al grupo, se te va a calambrar la mano. Claro, un poquito. Igual no lo voy a compartir ni acá. Bueno. Es más, si salgo bien lo podemos subir. No, yo te digo. Vamos a usar nosotros en los exámenes. No entendí nada. O sea que esto es la documentación de la primera tabla periódica. Antes de esto debe haber habido otras, pero que no han sido documentadas o que no existen. Entonces la primera está conservada en un museo y todo. Bueno, descripción de los elementos de la tabla. En la tabla periódica. Sí. Mira, acá en la pantalla no me aparece el dibujito en medio. La tabla periódica, los elementos están ordenados en periodos, filas y grupos, las columnas. ¿Sí? Y tiene esta forma así porque los elementos que están en los diferentes bloques comparten características. ¿Cuál es la principal característica que comparten? El subnivel de energía en el que se encuentra el último electrón. Este es el bloque S, este es el bloque D, el bloque P y el bloque F. ¿Sí? Eso, que tengan este último subnivel, les da características a los elementos, ¿sí?, muy particulares. Por ejemplo, todos estos elementos son metales y tienden a perder electrones y convertirse en cationes. Todos estos elementos, casi todos, hay acá una escalerita en la tabla, son no metales y tienden a ganar electrones. Esto del medio son elementos de transición. ¿Qué significa de transición? Que algunos pueden ser metales o pueden ser no metales dependiendo con quién los hagamos reaccionar. O sea, es como que están en el medio, ¿no? No saben para qué equipo le entran. Claro. ¿Eh? Que ganen y pierdan.
Pueden ganar y perder algunos, ¿sí? Y otros tiran más para los metales, más para los no metales. Y estos son elementos de transición interna, que son elementos que todavía les falta descripción, que están poco estudiados. Muchos son los que tienen que ver con reacciones nucleares, elementos caseros, ¿Cómo? ¿Son artificiales? No. Hay muchos que son naturales de acá. Por ejemplo, el uranio, uranio. el plutonio, todo eso. Son naturales, pero ¿qué pasa? Yo el uranio no lo puedo considerar un no metal o un metal, porque tiene muchas más propiedades que los separan de esas dos clasificaciones y lo ponen en una clasificación especial que es elementos de transición interna. Claro. Los elementos sintéticos se ubican por acá abajo. Si te fijas, los últimos renglones de la tabla, fíjate los nombres que aparecen. Sí, rarísimo. El osmio. Borio, lacio. Bueno, hasta eso sí, pero fíjate después. El ciaborgio. Acá empieza. Unulio. Ununio. Bueno. Unum. Nionio. No, abajo del nionio decís vos. El La humo. última partecita. Ah, sí. Eso. Bueno, esos espacios son para los elementos que se van descubriendo de manera sintética y los van ubicando ahí. ¿Sí? Por eso tienen esos nombres, no los vamos a usar porque ni siquiera llegamos a ver de la mitad de la tabla para abajo. ¿Qué es lo que dice acá? Serie de lantánidos y serie de antínidos. Son propiedades de estos dos. Vale. No, miento, estos dos. Estos, sí. Estos dos. Bueno, lantánidos y antínidos tiene que ver con la parte de la reacción nuclear. Algunos participan de reacciones de fisión, se rompen los núcleos, y otros de fusión, Fusión. que se unen. Sí. Entonces por eso están separados en Eso es lo mismo el otro día. Bien. Fisión y fusión. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Grupo y periodo ya saben que lo pueden identificar con la configuración electrónica o del grupo y periodo sacar la configuración electrónica. Propiedades periódicas. Para su comodidad, ¿sí? Esto es una pista que les voy a dar, las propiedades periódicas, como su nombre lo indica, varían a medida que nosotros nos vamos moviendo en la tabla periódica. Imagínense como si la tabla fuese un tablero de un juego de mesa. A medida que vos te mueves, podés ir aumentando o disminuyendo alguna de estas características. ¿Sí? Entonces, una tabla periódica genérica, yo voy a decir radio atómico. ¿Qué es el radio? El radio, no la radio. Matemática. Miren que me ven también la matemática en el otro trimestre. La mitad de circunferencia, un círculo. Sí, la distancia del último electrón, ¿verdad? En matemática. Radio. Sí, la mitad de circunferencia. Una circunferencia. Si yo tengo una circunferencia, es la distancia entre El centro y uno de los puntos que forman la circunferencia. ¿Se acuerdan que yo al principio de la clase les dije no se puede saber a dónde están ubicados los electrones, que pueden estar en este espacio pero no sabemos dónde? Bueno, como no se puede saber, no se puede medir. Yo no puedo decir el último electrón está acá, entonces este átomo tiene este tamaño. El radio atómico, si bien establece el tamaño de un átomo, y el radio es la definición de matemática del radio, para establecer cuál es el tamaño del átomo, los químicos dijeron, bueno, si nosotros no podemos poner una regla y medir desde el centro, porque el núcleo sí lo vemos, pero los electrones no, nosotros sabemos que si juntamos dos átomos iguales, van a acercarse hasta que sus orbitales se toquen. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener otro así y así. Esto, si nosotros lo medimos así, sería el uno diámetro completo de uno de esos elementos. Siempre considerando que todos tienen que ser iguales. Entonces, si yo esa línea la divido a la mitad, esa medida, y sí puedo, por espectrofotometría, medir, o sea, ubicar los dos núcleos y medir la distancia entre núcleos. Entonces, la distancia entre núcleos la divido a la mitad y me da el radio. Eso fue lo que hicieron experimentalmente y se los cuento para que después no me digan medir desde el núcleo hasta el último electrón porque eso no se puede. ¿Sí? La distancia desde el núcleo hasta el último electrón se establece así. por fotometría. Por la mitad de la distancia entre los dos núcleos de dos átomos iguales. ¿Okay? Bueno, eso representa el radio atómico. Y como nosotros dibujamos reacción,
sabemos que cuanto más niveles de energía tengan, más grande va a ser el átomo. Entonces, el radio atómico va a aumentar si yo me muevo en un grupo de arriba hacia abajo. ¿Sí? Pero acá viene una contradicción. Si yo me muevo en un periodo de izquierda a derecha, va aumentando el número de electrones. ¿Sí? El nitrógeno tiene 7, el oxígeno tiene 8, el flúor tiene 9. A medida que tengo más electrones, sería lógico decir que el átomo es más grande. Sí. Y no sucede eso. A medida que yo avanzo en un periodo, el átomo se vuelve más chico. Lo vamos a escribir así, la flecha, para siempre trabajar de mayor a menor. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, un átomo que tiene una energía de, vamos a decir, 10. En el nivel 2 tienen energía de 10. Entonces, ese núcleo, si tiene un solo electrón, lo va a poder mantener a 10 cosas de distancia, a un solo electrón, ¿sí? Porque tiene su energía puesta en eso. Si yo tengo 2 electrones, el núcleo sigue teniendo la misma energía. 10. Entonces, si tiene 2 electrones, ese núcleo, ¿qué va a tener que hacer? 5 para un lado y 5 para el otro. Fíjense que el tamaño del átomo va reduciendo. Si tenemos 3, voy a tener 3,3, 3,3, 3,3. Si tenemos 4, 2,5. Y a medida que yo voy avanzando en un periodo de la tabla periódica, el átomo se me va haciendo cada vez más chico. Cada vez más chico, manteniéndose en este tamaño. ¿Sí? Porque si se hace mucho más chico, pasamos a este. Entonces, el periodo fija el tamaño del átomo, el rango de tamaño, porque ese es el nivel de energía. ¿Se acuerdan cuando lo habíamos dibujado acá, que estaba el núcleo que yo les hice así? Sí. Bueno, este es el rango de tamaño. Yo puedo estar acá, puedo estar acá, puedo estar acá, puedo estar acá, y así. ¿Bien? Entonces, el radio atómico aumenta perdón, acá lo hice al revés. Este es más chiquito y este es más grande. Aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ese aumento es coincidente con el carácter metálico, con la conductividad eléctrica y térmica. ¿Por qué? Porque cuanto más metálicos sean los elementos, mayor conducción de la electricidad y del calor van a tener. Entonces, a modo de resumen, ustedes pueden decir radio atómico, carácter metálico y conductividad eléctrica varían de esa forma. ¿Qué podemos llegar a ejercitar o evaluar de esto? Yo te doy 2 elementos de la tabla: calcio y fósforo. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál produce mejor la electricidad? ¿Cuál es más metálico? Esas preguntas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Con 2 gomas, con el capuchón de la lapicera, con lo que sea, ponen tac, tac, tac arriba de los elementos de la tabla, se paran, miran la tabla y dicen, bueno, los que están más abajo son más grandes, los que están más a la izquierda son más grandes, y los van ubicando así, y establecen el orden. ¿Sí? El resto de las propiedades periódicas varían en sentido totalmente opuesto. ¿Sí? No, esta nunca. Este es aparte. Electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica son propiedades relacionadas con la capacidad del átomo para contener sus electrones, atraer sus electrones, y energía de ionización, la capacidad de robarle electrones a otro átomo para convertirlo en un catión y él convertirse en un anión. Entonces, ¿quiénes eran los elementos que ganaban electrones? Que pueden agarrar y los que están en la punta de la tapa. Los que están dentro del nivel. a la derecha de la tabla, los no metales. Los no metales son los que tienen la capacidad de robar electrones, entonces van a ser los de mayor energía de ionización
Los de mayor afinidad electrónica, porque afinidad electrónica es la capacidad de atraer electrones, y los de mayor electronegatividad, que es otra propiedad que ya la vamos a ver cuando veamos en la sistema. Entonces, estas tres propiedades tienen una variación así. Lo mismo que les dije recién. Carbono, aluminio y oxígeno. ¿Cuál tiene mayor electronegatividad? Nos fijamos cuál está más a la derecha. Y si están en el mismo grupo, nos fijamos cuál está más arriba y cuál está más abajo, y ahí hacemos la comparación. ¿Bien? Párrafo aparte para el radio iónico. Y va, creo que están descritas todas. Bueno, ahí tienen un dibujito de cómo van variando, cómo aumentan. Yo les diría que, a modo de resumen, se hacen estos dos dibujitos. A este le ponen radio atómico, conductividad eléctrica y térmica y carácter metálico, y a este le ponen electronegatividad